Hola, ¿qué tal? Soy Eloy FPV y el vídeo de hoy no necesita de más presentación. Como habéis visto en las imágenes anteriores, sí, voy a montar un Alien 5 pulgadas edición Mr. Steel. Y este montaje viene con una novedad súper destacada, que es esta que veis aquí. Esta es la PDB OSD que han creado en colaboración el piloto Mr. Steel, Impulse y Flyduino. Por lo tanto, esta PDB está hecha única y exclusivamente para Kiss. ¿Novedades que trae? Pues bueno, trae un BEC de 5 voltios, trae un micro como al piloto le gusta y viene con estos dos pads. Esos dos pads nos van a permitir conectar la PDB con la controladora. Utilizamos estos dos cables que vienen junto con la PDB y solo tendremos que soldar las señales de los ESCs en las esquinas de la PDB. Y bueno, yo la verdad es que he visto algunos montajes, queda súper limpio, queda súper bien puesto todo, hay mucho espacio para todo. Y bueno, voy a arrancar el montaje, iré haciendo algunos comentarios, no voy a hacer un vídeo excesivamente largo, no quiero aburriros. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ver qué tal, voy a montarla, empezamos con el frame y vamos a ello. Un saludo. Bueno chicos, antes de seguir con el frame, creo que la mejor opción es instalar el XT60, así que voy a ir a ello. Deciros que entre el frame y la PDB hay que poner este plastiquito que nos evitará, bueno, pues cualquier contacto raro, cualquier cosita rara que nos pueda hacer la PDB. Así que nada, voy a ello y voy con el T60 y sigo con el montaje. Una vez montada el XT60 me paso a montar el frame con la PDB. Importante, como os he dicho antes, esta piececita, así que vamos al lío. La PDB ya está montada, voy a empezar a presoldar todos los pads de la PDB y ya le doy empiezo a montar motores y ESCs. Voy a ello. Pues ahora voy a empezar con los ESCs Kiss 24. Voy a empezar a restañar y demás cositas. Así que continúo. Ya tengo los ESC montados, ahora voy a arrancar con los motores. Estos son los motores que voy a usar, los Mr. Steel de TBS, 2345 kV. Y bueno, voy a empezar a coger medidas, empiezo a soldar ESCs y voy viendo cómo queda la cosa, ¿vale? Pues así voy, ya tengo un ESC completamente montado. La verdad es que es un tanto laborioso el meter esos cables blancos pequeñitos. Y nada, pues ya sabéis, positivo negativo para la placa y luego negativo y señal junto con la telemetría del ESC directos a la placa. Voy a continuar con el resto y voy haciendo actualizaciones. Voy a ello. Pues ya he terminado con los ESCs, he aprovechado también un poco para recoger la mesa que estaba hecha un desastre. Ya solo queda conectar, en principio está todo, vamos a ver qué pasa. Debería de funcionar todo ok. Ahí está, sin ningún problema, así que nada, vamos a continuar. Voy a empezar a montar keys y demás y voy viendo los pasos con vosotros. Vamos a ello. Voy a pillar ya medidas de la cámara. Ya tengo aquí el cable. No le voy a dejar mucho, realmente no necesito mucho. Bueno, voy a meter las columnas de goma que suelo usar. Son las de Realac, que creo que van a ser excesivamente pequeñas, me da a mí. Y veo, efectivamente, son muy pequeñas.
Bueno, pues aquí ya tenéis las columnas colocadas. He tenido que poner unos tornillitos debajo para que entrasen bien. No sé si se ven ahí. Vale, el tornillo era demasiado corto y la columna no tenía suficiente fondo, así que... Y así es como queda la Kiss. Así queda. Aquí la tenéis. Quedaría una cosita así. Va a quedar un poco más separada de lo normal, en mi caso, porque tengo las columnas y el tornillo, como he dicho. Pero bueno, la verdad es que no me importa. O sea, hay espacio suficiente y espero que estas columnillas si hay problemas de vibración, pues salven ahí un poco el tema. Vamos a seguir. Voy a cortar, voy a terminar de encajar esto, pongo unos tornillos y empiezo con el VTX. Ya tengo aquí el TBS, el de 800. Voy a conectar el cableado y bueno, empiezo a ponerle ya tapadera y unas cositas más. Recordaros que en la PDB, si quieres seleccionar 7 voltios, como es mi caso porque voy a utilizar 7 voltios, no sé si se ve, pero aquí hay un pad que hay que soldar, 2 pads, sería para sacar el voltaje de la batería por estos pads de aquí que son para el VTX. Así que nada, voy a ponerme a ello, corto cables y me pongo a montar el TBS. Vamos a ello. Bueno, ya tengo conectado el cable del TBS y el de la cámara. Voy a revisar que dé el voltaje que tiene que dar, solo en caso, no me quiero cargar el TBS, así que miro el voltaje, vamos a conectar. Ya tengo conectado el TBS, la cámara, la controladora, la Kiss, y tengo las gafas aquí. Voy a probar y creo que sí vamos a tener vídeo. Y a ver, sí, efectivamente tenemos vídeo, no sé si se ve ahí. Vale, por ahí se ve el logotipo de Impulse. Y nada, voy a terminar de cerrar el Quads. Esto ya está, solo me faltaría poner el FrSky y poco más. Voy a montar el FrSky y lo vamos terminando, ¿ok? Voy a cortar y voy a organizar un poco toda esta locura. Nos vemos ahora. Pues ya lo tengo montado, he puesto el FrSky, he mirado el voltaje, funciona bien, he encendido y no hay ningún problema. Así que nada, ya solo me queda poner los termos, colocar bridas, colocar todo en su sitio y demás. Lo que voy a hacer es cerrarlo y ya nos vamos a ir a la configuración, porque ahí tengo que flashear la PDB y tengo que flashear la Kiss. Así que directamente pasamos ya luego a la configuración y nada más. Lo cierro y vamos a la configuración. Muy buenas de nuevo a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Como veis ya lo tengo terminado, así ha quedado. Lo tengo a medio, es decir, he puesto solo un par de tornillos porque me gustaría pasar un par de cables por debajo de la placa. Quiero poner un poco de silicona caliente en algunas zonas. Y bueno, también me gustaría poner en los pads, en estos pads de aquí, quiero poner un poco de aislante líquido. Y importante también, chicos, tener en cuenta este pad de aquí, también hay que ponerle algo de aislante líquido. Yo en la zona en la que vivo pues es bastante húmeda y bueno, no está de más que se lo pongamos. Como veis ha quedado bastante limpio, a mí la verdad es que me gusta mucho, tiene muy buena pinta. Ya he podido organizar motores, tuve que cruzar un par de cables porque no giraban correctamente en el sentido que necesitaba. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar con el tema de la configuración. Y para el tema de la configuración lo que vamos a necesitar es unas pinzas molonas, tienen que ser con leopardo o algo similar, si no, no va a funcionar. Como veis yo se la he quitado a mi novia, así que bueno, no tengo otra opción. Necesitaremos una lipo y el cable USB para conectarlo al ordenador. Lo que voy a hacer ahora es, voy a pasarme al ordenador para empezar con el tema de la configuración y voy a explicar paso a paso cómo vamos a actualizar la PDB por un lado, la Kiss no, porque bueno, doy por hecho que todo el mundo ya sabe cómo actualizar una Kiss. Si no, pues bueno, no dudéis en preguntarme, que no es muy complicado.
Y bueno, hay que flashear la PDB en dos partes. Y bueno, me voy a pasar directamente al ordenador y empezamos con la configuración de todo el tema. Voy a ello. Bueno, pues ya estoy en el ordenador. Vamos a empezar con el tema de la configuración. La configuración, lo primero que debemos de hacer es pasarnos por la página web de Impulse. Aquí vamos a tener información acerca de la placa, pues bueno, cómo están organizados los pads y demás. Nunca está de más tenerlo cerca. Y bueno, nos vamos a ir a este enlace que hay aquí, que es la wiki de esta placa. Y aquí está toda la información que hay de cómo conectar y cómo hacer funcionar todo lo que vamos a montar conectar entre el OSD y la placa, los FerSky, cómo hacerle el RSSI, cómo hacer que funcione pues el cambiar los canales y las frecuencias de tu TBS, como en mi caso. Así que aquí está todo lo que hay que saber. De todas formas, si alguien pues bueno se lía, si alguien no sabe cómo hacerlo, no dudéis en preguntarme, porque yo lo he hecho y bueno, no es excesivamente complicado. Después de esto nos vamos a ir a este enlace que pone aquí, que son las versiones disponibles que hay para esta placa, y nos va a abrir aquí, ¿vale? Estas son todas las versiones que hay disponibles de la placa. La última versión es la 2.4 RC 4.3 bla bla bla. Esta es la versión que hay. Es la versión que yo he cargado a mi quad. En mi caso cometí un error. Estas son todas las versiones que hay, ¿vale? Cometí un error y puse esta primera versión y estuve 2 días dando vueltas porque no me funcionaban ciertas cosas y fue como muy extraño. La cosa es que esta versión, por lo que creo, porque este VTX me suena a que Impulse creo que tiene el Helix, y en el Helix puedes poner también este Keys OSD, ¿vale? Entonces, bueno, olvidaros. Lo que hay que coger para nosotros son estas dos versiones que hay aquí: la OSD V2.4 bla bla y la PDB 2.4 bla bla. Ok, lo que voy a hacer ahora, porque yo como veis estoy trabajando en Mac, es saltar a Windows. Mi opción, pues bueno, no me queda más otra que funcionar con Parallels. Descargamos esos dos archivos, como veis los tengo aquí. Es la 2.4 configuración. Cuando descarguemos esos archivos, te va a salir en dos subarchivos, que serían estos dos que hay aquí. Os explico. De momento no han conseguido meter, es lo que yo he escuchado y lo que he leído, no han conseguido poner toda la configuración en un solo documento. No sé cómo es la historia, no tengo mucho control de esto, pero bueno, digamos que hay que hacer previamente una preconfiguración de lo que es el OSD, y luego ya tenemos el OSD, que es el OSD que utilizamos cuando volamos, pues en el que cambiaremos bits, cambiaremos pues el canal, la frecuencia y todo, pero hay que hacerlo en dos partes. Primero habría que cargar la tool y después la OSD. Para cargarla lo que tenemos que hacer es venirnos a este programa. En este programa que se llama Xloader, hay que cargar, bueno, primero importante, hay que tener en cuenta que tiene que estar puesto el 1AT Mega 328, ok, que nos reconozca el puerto, por supuesto, y que bueno, el baud rate olvidaros, porque bueno, está así, que es supongo que es la velocidad de frecuencia del USB, o eso creo, no tengo ni idea. Bueno, básicamente esto se tiene que dar así. Como he dicho, tendremos que cargar primero la configuración, ¿vale? Y después el OSD. Ok, ahora voy a volver a la cámara para que veáis lo que hay que hacer. Importante, no sé si se ve bien, hay que utilizar las pinzas molonas que os he comentado antes para desconectar el puerto 2. El puerto 2 es el que queda, según miramos, en el lado izquierdo. Una vez que lo tengáis quitado de aquí, ¿vale? No sé si se ve bien, ahí está quitado. Vamos a coger nuestro cable, ¿vale? Conectamos el cable si quiere. Oye, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Y vamos directamente a la PDB. Olvidaros de la keys de momento, porque bueno, la keys ahora mismo no influye en nada. Vamos a la PDB.
me pregunta en mi caso si quiero conectarlo a Mac o a Windows. Yo le digo que Windows. Vamos a ver si me la ha cogido. Sí, me la ha cogido. Y damos corriente, ¿ok? Vale, en este caso, puesto que no está conectada la keys, porque hemos sacado el puerto 2, solo va a hacer una sola secuencia, que es esos pitidos que habéis visto. Como he dicho, vamos aquí, seleccionamos Config Tool, el 1 ATmega 328 y le damos Upload. Si quiere funcionar, debería poner Outloading, como está poniendo, y luego te pondrá la cantidad de bits que ha cargado, ¿vale? Vamos a ello. Ok, ya lo ha cargado. Ya estamos en la configuración, en la herramienta de configuración. Lo que voy a hacer ahora va a ser voy a conectarme y grabar un OSD en el que vosotros vais a poder ver todo el menú de configuración. Para mí va a ser mucho más fácil explicarlo si lo voy viendo. Voy a coger las gafas y arranco. Las tengo por aquí. Efectivamente. Voy a montarlo todo, pongo una tarjeta y arranco, ¿ok? Voy a ello. Bueno, ya estoy de vuelta. Lo que he hecho es retiramos el USB, ahora mismo no lo necesitamos para nada. He puesto el puerto 2 en su sitio y lo que vamos a hacer, voy a encender la emisora, que tiene que sonar ahora, y ok, vamos a darle corriente al quad. Voy a grabar el DVR para que veamos el menú y voy comentando un poquito las cosillas. Voy a darle corriente. Ok, ya está. Ok, voy a buscar el canal. Vale, aquí está. Y me cojo la emisora. Grabo. Y grabo, ahí está. Bueno chicos, ahí tenéis el menú. Esto de Update Phone lo que hace es pasar información cuando actualizas la PDB. Es decir, cuando le das Update Phone te va a coger la información de la keys para actualizarla. O sea, es decir, no actualizar el software, sino para intercambiar datos entre keys y la PDB. Ahora pega un pantallazo, como habéis visto, hace Phone Update. Esto está bien siempre hacerlo. Y bueno, pues poco más, la verdad es que no mucho más. El display, bueno, vamos a empezar con el display. Importante, el Reduce Item que veis aquí es este apartado. Lo que te permite hacer es, si tú quieres tener más o menos cantidad de iconos en el OSD, puedes asignarlo a un auxiliar. En mi caso yo lo he asignado a la auxiliar 4, que es la rueda izquierda de mi Taranis, y con ello lo que voy a hacer es poder girar la rueda y que vayan apareciendo o desapareciendo más ítems. Lo puedes modificar y dejarlo fijo, por así decirlo, si tienes muy claro lo que quieres poner. Yo en mi caso he preferido meterlo al auxiliar 4, luego lo veréis y podéis ver cómo modificando solo la rueda puedo poner más o menos cosas. Pues bueno, y en un momento determinado puedo saber a cuánto gas, a qué porcentaje estoy funcionando, o me interesa que no se vea mi nombre, o una cosa u otra. Más cositas, el RSSI, aquí es donde modificamos por dónde entra el canal del RSSI. En mi caso yo lo he metido por el auxiliar 3. Y bueno, con esto ya modificamos si hay que ajustarlo entre lo que nos dice Ataranis y lo que nos dice el OSD, sería tocando aquí. Eso está todo muy bien explicado en lo que decía antes de la wiki. Y bueno, si alguien se lía con esto, solo tenéis que decírmelo y os puedo poner unos cuantos pantallazos de cómo lo tengo yo configurado. Pero vamos, que es bastante sencillo. Volvemos para atrás, las unidades en centígrados. La fuente la vamos a poner normal, más pequeño, más grande, iconos. Vale, los iconos, estos son todos los iconos que te van a aparecer junto con los ítems que hablábamos antes. Pues por ejemplo, pues hay un props icon que pues te dice si está armado o no armado, para tener un iconito pequeño de un SC, pues para tener un relojito, para que te salga el logo de la keys al encender el OSD. Pues bueno, esto ya cada uno un poco a su historia. El RSSI, que es como la banda esta del wifi, ¿no? Que sube y baja.
Y bueno, ya esto es un poquillo al gusto de cada uno. Nos vamos a Google, tenéis la opción de FastShark o las Headplate. Yo en mi caso uso FastShark. El metro, el Wattmeter. Bueno, pues hay gente que le interesa, gente que no le interesa. Yo el crosshair tampoco lo tengo puesto, bueno, el Wattmeter sí, pero el crosshair, este es el famoso, este puntito que sale en medio del OSD, a mí personalmente no me gusta nada, así que fuera. Las statistics son el tema de bueno, al terminar el vuelo, pues te salga toda la información, pues bueno, temperaturas de SC, que cuántos amperios has consumido, porcentaje máximo de throttle, bla bla bla. O sea, porcentaje mínimo, pues bueno, un montón de información que luego veremos más adelante. Y este es el menú de configuración, esto es una preconfiguración, ¿ok? Pues sobre todo aquí lo más importante es tener claro, pues bueno, que hay que tenerlo preconfigurado y que cada vez que queramos de momento saltar y cambiar, pues bueno, el auxiliar o por qué canal nos entra el RSSI, tenemos que venir a este menú, es decir, nos toca quitar el puerto 2, nos toca flashear y demás. De momento es así, un poquito coñazo, pero bueno, ya habéis visto que tampoco se tarda mucho. Yo lo tengo así, el que quiera que lo ponga de otra manera, el que no siga pues aquí con mis pasos y bueno, pues nada. Lo que vamos a hacer ahora es volvemos hacia atrás y volvemos al calcing. Calcing, esto es el tema del nombre, pues bueno, aquí ya cada uno que ponga el que quiera. Yo en mi caso pues el OIFPV, así soy. Y bueno, volvemos al lado left y podemos volver atrás. Item, move item, lo que significa es que entramos aquí en este menú y podemos organizar toda la información que nos va a dar. La podemos distribuir a nuestro gusto y ver cómo pues mira, a mí me gusta el OI abajo a la derecha, habrá gente que le gusta a la izquierda, pues aquí vas pasando utilizando pues uno, otro, lo muevo, vale, esto ya un poco al gusto de cada uno. Yo en mi caso lo tengo así y así me mola, así que bueno. Y esto pues supongo que es para la gente que tenga otro tipo de pantallas, pueda tener pantallas más grandes, más pequeñas, sirve para centrar o mover el OSD, ¿ok? Así que seguimos por delante. Ok, esto es importante. Cuando tú pones en el main menu, en el display, pones la opción de un auxiliar, te aparece esto de aquí, que se llama Change Order. El Change Order lo que te permite es que cuando tú gires la rueda que yo os comentaba, vayan apareciendo en un determinado orden los ítems, todo lo que interesa. Por ejemplo, el primero en mi caso es mi nombre, después me interesa que salga el tiempo, nos vendría el voltaje, el RSSI, el throttle y demás, ¿no? Yo en mi caso he dejado los menos importantes. Por ejemplo, no me interesa saber las revoluciones de un SC o la temperatura o bueno, lo que sea. Esto cada uno que lo organice como quiera, pero vamos, yo en mi caso lo tengo así. Si pones la opción fija, este menú no te sale, así que tenerlo en cuenta, no os volváis un poco locos, ¿ok? Ok, vamos a seguir para adelante. Esto es la batería. Aquí tenemos todos los setups para el warning de la batería. Podemos poner a qué porcentaje queremos que nos avise, el mínimo voltaje y demás, ¿no? Aquí, bueno, pues tocar parámetros en función un poco del tipo de batería que tengáis, cuánto queráis estrujarla y demás. Volvemos atrás. VTX. Esto es el tema de VTX, cuánto. En mi caso, el máximo que tengo puesto del VTX es 800, ¿ok? Porque llevo un TBS. Habrá gente que quiera poner menos porque sea para racing, gente que quiera tener solo 200 porque vuele con mucha gente, o 25 o demás, ¿no? Aquí un poco configuración a vuestro ritmo. Y para atrás, y bueno, pues ya le damos a guardar, ok, y le damos a save y guardamos todos los cambios que hemos hecho. Yo en mi caso no habré hecho muchos porque está todo prácticamente igual. Y poco más, esta sería la opción del reset. Ok, aquí hemos terminado. Lo que hay que hacer ahora es, voy a quitarme las gafas, voy a hacerlo, lo que voy a hacer es el segundo paso. Desconecto, termino de grabar el OSD, el DVR. Vale, terminado. Y vamos a hacer el paso número 2, ¿ok?
Apago, volvemos al ordenador y organizamos el paso 2. Bueno, gente, ya estamos preparados para hacer el paso número 2. El paso número 2 es exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es pinzas molonas, quitamos el puerto 2 de nuevo. Está, ¿vale? Volvemos a conectar la PDB al ordenador, si quiere. Ahí está. Ok. Vale, creo que me la va a reconocer. Le voy a dar corriente. Vale, volvemos a solo una sola secuencia. Y voy a saltar el ordenador. Voy a mirar que me lo haya cogido. Ok, efectivamente, ya me lo ha cogido. Lo que tenemos que hacer ahora, volvemos al mismo punto donde estábamos, el Xloader, que debería abrirse si quiere. Efectivamente, ahí está. Y vamos a cargar el archivo OSD. El archivo OSD, el que se va a quedar puesto y el que nos va a dar toda la información de bit, rates y demás. Este es el que nos va a venir bien para configurar todo lo que tenemos que configurar en el campo de vuelo. Vamos a darle a abrir. Lo mismo, acordaros, 1 ATmega 328, el puerto, el COM, el tal, y le vamos a dar a actualizar. Vamos a upload. Se pone a cargar el software. Ok, y volverá a hacer exactamente el mismo. Efectivamente, vuelve a mostrarnos todos los bits que ha actualizado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es voy a volver a conectarlo todo otra vez. Directamente voy a saltar al OSD y vais a ver el OSD final que vamos a tener en nuestra pantalla de nuestras gafas. Voy a cerrar aquí y vuelvo a conectar el puerto 2 y arranco con el OSD directamente, ¿ok? Bueno, gente, solo hay que poner todo de vuelta, el puerto 2 a su sitio. Voy a dar corriente al quad. Ok, perfecto. Y lo que voy a hacer es voy a entrar al menú. Entro al menú que está aquí, pongo a grabar las gafas. Ok, ahí está. Y bueno, esta es la pantalla principal, como si hubiéramos encendido el quad para volar. Lo que hay que hacer para entrar al OSD es bajamos el throttle al 0 y a la izquierda. Mantenemos unos segundos y aparece el menú. Aquí está el menú donde podemos cambiar todo en el campo de vuelo. Pues lo que hablamos. Típico menú de OSD en el que puedes cambiar el tune, pues bueno, pitch, roll, yaw, el TPA, modificar todo tipo de datos, ¿vale? Como veis aquí, fuera, uy, perdón, me he salido, volvemos, aquí está. Podemos tocar los rates para todos los valores, como siempre, y podemos venirnos a filtros, cosa muy interesante, perdón, con el tema de las vibraciones y cambiar, saber dónde podemos ir apurando más para eliminar vibraciones. Volvemos hacia atrás. Batería, como el menú anterior, en el que podíais tocar cualquier, pues bueno, valor como el warning, que te avise, que bueno, el mínimo voltaje y demás. Eso está genial para si utilizamos distintas baterías, pues no quedarnos colgados. Si un día montamos el quad para 6S y nos apetece utilizar, pues ponemos el warning diferente. Y el VTX, en mi caso TBS. Pues aquí modificamos, como todos sabéis, el TBS. Cuando no está armado funciona a una potencia y cuando está armado funciona a otra. En mi caso yo tengo en 25 cuando no está armado y en 200 cuando está armado. Genial, porque bueno, cuando haces este tipo de vídeos mejor que no pille un calentón. Y bueno, pues banda, canal, y aquí hacíamos los cambios. Si yo hiciera un cambio ahora mismo y diera set and exit, me iba a cambiar exactamente, me cambiaría automáticamente el OSD, perdón, el canal. Volvemos hacia atrás, iconos. Esto es lo que os hablaba antes de los iconos, que desde aquí este mismo menú también lo podemos cambiar, ¿vale? Yo ya lo desactivé en el menú anterior, así que aquí no hay nada más que tocar. El timer mode es hay tres opciones de timer: el auto, el reset. El automático sería cada vez que enciendes se empieza a contar, y el reset sería que cada vez que enciendes y apagas el quad
se pone a cero. Digamos que, bueno, en mi caso lo tengo a cero. La verdad es que no, rara vez, salvo que esté utilizando baterías nuevas, lo suelo usar, pero bueno, aquí hay muchas opciones también que vienen bien. Esto hay información, no recuerdo leerla entera porque no lo tengo muy claro, pero en lo que hablamos antes de la wiki, aquí está la información sobre esto. Recuerdo que la leí muy de pasada y no tengo muy claro. Perdonad si no digo bien la información porque no lo recuerdo, pero algo había de esto. Cuando armabas se ponía a contar o cuando conectabas la batería. Tenerlo en cuenta que en la wiki podéis encontrar la información. El crosshair, lo que hablábamos antes, este punto en medio que a mí no me mola nada, fuera. Y aquí podríamos hacer guardar toda la información que hayamos cambiado. Lo que voy a hacer ahora es pasar a enseñaros el OSD. Este es el OSD. Y os acordáis que en una opción del menú anterior había asignado yo al auxiliar 4 el que aparezcan más o menos iconos. Como os he dicho, por ejemplo, si yo tengo la rueda izquierda de la Taranis a cero, totalmente a cero, a la izquierda, por así decirlo, no a cero, no tengo ningún icono. Y según voy girándola poco a poco, va a empezar mi nombre, aparecerá el tiempo, va a aparecer, si mal no recuerdo, la batería, efectivamente, los RSSI, 0, el throttle, y van apareciendo cositas, pues bueno, que yo puse en plan random para que no me interesa, ¿vale? Esto ya es un poco en cuestión de cada uno y el montaje que quiera. Yo personalmente no, pues bueno, con dejarlo así como mucho me parece suficiente información y la más importante para volar. Ya cada uno, como en el menú anterior, lo organizáis como queráis. Y bueno, chicos, la verdad es que aquí acaba un poco esta review y este montaje del modelo de Mr. Steel. Si tenéis cualquier duda, supongo que a lo mejor es demasiada información, sé que el vídeo a lo mejor va a quedar un poquito más largo, pero bueno, aquí está todo. Cualquier cosa que tengáis, yo he configurado prácticamente todo, los canales, todo para que cambie el TBS, para pasar el RSSI, el armado, todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis en preguntarme. Si alguien necesita algún tipo de pantallazo de mi Taranis de cómo pasé el RSSI, también me lo podéis preguntar, no hay ningún problema. Así que nada, chicos, yo con esto termino. Para mí acaba esta review. Muchísimas gracias y cualquier cosilla no dudéis en preguntar. Y nada, lo dicho, pronto veréis ya el quad terminado, pondré alguna foto en redes sociales y demás. Y bueno, que gracias, que nos vemos pronto. Un saludazo, chao, chao.